Buenos días a todos. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Pido disculpas por la clase de ayer. Entré e inmediatamente se fue el internet, pero es que tuve problemas con el módem y me costó un buen rato solucionarlo. Antes de continuar con el tema de la clase del martes, que nos quedamos en lo que son los tipos de datos, vamos a ver cómo iniciar un proyecto en Java. Entonces, lo que yo tengo aquí es el NetBeans. La versión que yo estoy utilizando es la 12.0. Bien, pueden utilizar versiones anteriores, digamos una 11 o versiones superiores, ¿verdad? Igual nos van a servir. Las versiones más recientes, eh, diría que tienen menos pasos para crear un proyecto. Ya se los voy a explicar. Pero ¿cómo iniciar la creación? Dígame, Mario. Licenciada, buenos días. Fíjese que ayer estuve intentando entrar a su clase, entonces nunca fui admitido, solo estuve en la sala de espera por más de 30 minutos. Entonces, quiero saber si la clase la dejo grabada o si la puedo encontrar en algún lugar, porque en realidad necesito verla. O sea, acabo de decir que la clase de ayer no la pude dar por problemas con el módem. Ah, disculpe, licenciada, es que yo entré como un minuto después ahorita que había iniciado la reunión, por Ah, eso ok. no la escuché. Bueno, Está bien, licenciada, gracias. bueno. Entonces, les decía que en las versiones más recientes, digamos 14, los pasos son menos. Entonces, ya les voy a explicar en qué difiere, pero para crear un proyecto, vamos a comenzar por lo mismo. Entonces, tengo yo aquí la interfase. Aquí, en esta ventana, ustedes pueden ver los proyectos. Yo tengo algunos proyectos acá abiertos. Entonces, desde acá yo los podría abrir sin necesidad de ir a buscarlos a archivo, abrir, etcétera. Aquí me da todos los proyectos recientes que yo abrí, que estos fueron los que estuve utilizando al final del periodo pasado. Pero vamos a crear uno nuevo. Entonces nos vamos a la parte de File, que significa archivo, y ahí ustedes van a ver la opción de crear un proyecto. File. Tenemos dos new, ojo con esto, porque tenemos esta que es nuevo proyecto y esta que es nuevo archivo. No, vamos a ocupar la primera. Vamos a crear un proyecto. Al nosotros crear un proyecto, jóvenes, eh, se crea automáticamente una carpeta en nuestra computadora. Uno de los pasos va a ser dar la ruta donde la carpeta se va a guardar. Bien, les digo esto porque si nosotros queremos cambiar nuestro proyecto de unidad, por ejemplo, lo queremos pasar de la computadora a una USB, tendríamos que llevar la carpeta completa del proyecto. Tal vez solo nosotros pensemos que necesitamos llevarnos únicamente el código para lo que nosotros escribimos. Y no, porque el concepto de proyecto va más allá de únicamente el código que nosotros vayamos a escribir. Desde el mismo momento en que nosotros creamos el proyecto, aunque no hayamos empezado a programar, Java ya creó una serie de componentes. Y esos componentes están guardados en la carpeta que se crea con el nombre del proyecto. Entonces, tenemos acá nuevo proyecto. Seleccionamos esa opción y se va a abrir esta ventana. Nuevo proyecto. En esta parte de acá, elija proyecto. Tenemos las categorías y tenemos los proyectos. En las categorías, esto, siempre vamos a utilizar el que dice Java with Maven, que ahí está seleccionado.
Y después acá, en proyectos, vamos a usar el que dice Java Application. Todos estos son tipos de proyectos, ¿verdad? Pues proyectos, por ejemplo, orientados a la web, realizar módulos que después se pueden utilizar uniéndolos para crear un sistema, etcétera, etcétera. Pero como nosotros venimos iniciando en la programación en Java, vamos a usar el más sencillo, Java Application. Habiendo seleccionado los dos, Java with Maven y Java Application, vamos a dar el botón siguiente, Next. La siguiente ventana que se abre es donde nos está diciendo cómo se va a llamar el proyecto. Él, por omisión, ya le coloca un nombre, Maven Project, o sea, proyecto de Maven, y le pone un número correlativo. No vamos a dejar el nombre por omisión, sino que le vamos a asignar un nombre nosotros. Yo voy a ponerle, digamos, primer proyecto. Bien, entonces ahí está el nombre. Ese nombre que yo le estoy asignando es el mismo nombre que se le va a asignar a la carpeta que va a crear Java. Después me dice, ¿en qué ubicación? ¿A dónde va a grabar el proyecto? Bueno, yo tengo creada en mi computadora una carpeta, lenguaje de programación 1, y es la ruta que le estoy dando. Bien, y aquí me dice que esto no se modifica. La carpeta del proyecto, o sea que está creando una carpeta que se llama primer PROY, el mismo nombre que yo le asigné al proyecto, y esta carpeta está dentro de la carpeta lenguaje de programación 1, que fue la que yo di como destino para guardar el proyecto. Solo esas dos cosas vamos a hacer aquí, ponerle el nombre y decir dónde vamos a guardar el proyecto. Con eso le vamos a dar finalizar. Bien, entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Está creando la carpeta, está creando los componentes automáticos que por default tiene que contener un proyecto. Permítanme que quiero maximizar acá. Ok, ahí ya el proyecto está, permítanme que no lo están viendo, ¿verdad? No, licenciada, no se mira. Sí, ok, aquí está. Hoy sí. Ahora sí, Bien, ahora, ¿cómo fue que se llamó el proyecto que acabo de crear? Primer PROY, aquí está, primer PROY, en la sección de proyectos. Entonces aquí ya tengo 4 proyectos colocados en la sección. Voy a expandir. Expandir significa que en este más que ustedes miran a la izquierda del nombre del proyecto voy a dar clic ahí. Esto significa que dentro de ese componente hay aún más componentes, por eso expando. Y miren, todo esto, tengo 1, 2, 3, 4 elementos creados automáticamente. Yo todavía no empezaba a trabajar. Todos esos componentes están dentro de la carpeta de este proyecto. Bueno, me hacen falta más pasos. Así que expando. Miren dónde voy a expandir. Estoy dentro del proyecto y voy a expandir el primer componente que dice Source Package. Entonces, nuevamente expando acá y tengo un componente ahí. Miren. Lo selecciono. Esto lo voy a subir, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver y con mayor calma y creen su proyecto. Entonces, en ese primer componente doy botón derecho y entro a un menú. La primera opción es la que me interesa, donde dice New, que significa nuevo. Bien, voy a crear algo nuevo dentro de este proyecto. ¿Y qué es lo que voy a crear?
Entonces, new, y selecciono aquí. Java class. ¿Bien? Bueno, voy ahí, clic en Java class, y se me abre esa ventana. Dice, nueva clase de Java. ¿Bien? Y me pide que le asigne un nombre. Bueno, puedo asignarle el mismo nombre del proyecto o puedo asignarle un nombre diferente. Ya vamos a ver lo que significa ese Java class. Digamos, vamos a asignarle proyecto 1. Solo eso voy a colocar. Miren, esta clase está dentro del proyecto primer PROE que estamos creando. Y le doy finalizar. Ya instalaron ustedes el Java. A ver. Jóvenes, instalaron el Java ya. Sí, yo ya le instalé el Java y ¿Qué el versión, NetBeans también. qué versión instaló? El Java creo que era 1.60 y el NetBeans el 11.0. Ok. Como les digo, las versiones pueden variar. 11, 12, 13, 14. Siempre es bueno investigar antes de instalar la versión cuáles son los requerimientos mínimos del equipo. Uno de esos. Por ejemplo, pueden decir ustedes, investigar primero por el NetBeans y el JDK, porque son dos cosas. Lo que nosotros, el NetBeans lo ocupamos como una interfase. Es donde nosotros typeamos nuestro código. Pero en realidad cuando nosotros compilamos y creamos lo que es la aplicación de Java, eso lo hace el JDK. Entonces tiene que haber una compatibilidad entre el NetBeans y el JDK. ¿A qué me refiero con compatibilidad? Que las versiones deben de coincidir. O sea, no puedo poner yo una versión, digamos, baja del NetBeans y después poner una versión mucho más alta que no es compatible del JDK porque voy a tener muchos problemas. Entonces, es bueno siempre googlear, por ejemplo, qué versión del JDK es compatible con NetBeans 11.0. Bueno, ah, espere, los que adicionaron, pregunta, ya les aparece la clase en el campus. Dígame por favor por mensaje, o si no les aparece la clase en el campus, porque antes a los que adicionaban les aparece automáticamente y no estoy segura si ahorita pasa lo mismo. Pero en el campus, ya le aparece en el campus usted, entra al campus y le aparece el lenguaje 1. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces, esto que tenemos acá es la interfase donde nosotros vamos a empezar a programar. Bien, lo que tenemos en gris, los días virtuales son los miércoles y los jueves, presenciales lunes y martes. Esto que tenemos acá en gris son comentarios. Comentario en varias líneas, como este que tiene 3 líneas, empieza con pleca asterisco y finaliza con asterisco pleca. Pero este comentario no lo ocupamos, así que vamos a quitarlo.
Bueno, aquí me aparece otro comentario diciendo cuál es el autor. Obviamente cuando yo instalé y me pidió el nombre del usuario, yo di mi nombre. Y acá tenemos la clase. Bien. Lo que sucede acá es que Java es un lenguaje orientado a objetos, el cual nosotros podemos programar por medio de clases. Este concepto ahorita ustedes no lo han visto en ninguna de las otras clases. Lo vamos a tocar muy superficialmente en el tercer parcial, cuando entremos a la programación orientada a objetos. Basta decir por ahora que todo lo que nosotros hagamos, lo que nosotros programemos, tiene que estar dentro de la clase que creamos cuando iniciamos el proyecto. ¿Se recuerdan? Que en el segundo paso, cuando yo le di New Java Class, me pidió un nombre y yo le di Proyecto 1. Entonces, esa es la clase que acaba de crear. Bien, todo va a estar dentro de esta clase. Las llaves son muy importantes. Una llave como esta, que es llave abierta, indica el inicio de algo. Y una llave que se cierra indica el fin de eso. Así que esta llave que abre significa es el inicio de la clase proyecto 1. Y esta llave que se cierra indica el final de esa clase. Proyecto 1. Bien, todo lo que yo vaya a realizar lo voy a colocar en este segmento. Hay algunas cosas que sí vamos a poner fuera de la clase y ya lo vamos a ver con el primer programa, ¿ok? Pero lo que es definición de variables, instrucciones de entrada-salida, ciclos, estructuras de decisión, todo va a ir dentro de la clase. Bueno, pero aquí todavía me falta un paso. Bien, y en las versiones más recientes lo hace automáticamente. Bien, pero aquí en esta versión que yo tengo no lo hace así. Bien, yo ya terminé con todo lo que era crear el proyecto. Pero me hace falta algo. Bien, y lo voy a hacer ahorita. Vean. Vamos a poner esto. ¿Qué es lo que me hace falta? Bueno, lo que me hace falta es la función principal de un proyecto en Java. Viene siendo el concepto similar a decir el programa principal. Bien. Cuando les expliqué la programación semanal, ustedes vieron que el segundo tema, que ya lo vamos a ver la próxima semana, es funciones y procedimientos. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a tener un programa principal, el cual va a llamar a subprogramas. Esos son las funciones y procedimientos. Entonces, lo que yo voy a crear ahorita es el programa principal, que se llama main. Aquí lo acabo de crear. ¿Cómo se llama? Public Static Void Main. Esto de acá yo se lo voy a explicar la próxima semana, porque forma parte de lo que es el encabezado de una función. Lo que estamos viendo ahorita es la estructura que lleva un proyecto sencillo en Java. Entonces, aquí yo ya puedo empezar a programar. Entonces, ¿qué fue lo que creé? Miren lo que tengo ahí. Eso es lo que debo de tener para empezar a programar. Debo de tener una clase. Y dentro de la clase debo de tener la función principal main. También la función principal main tiene llave que abre y llave que cierra, porque la llave que abre indica el inicio de main y la llave que cierra indica el final de main. Y aquí es donde vamos a empezar a programar el ejercicio que tenemos en el campus. Entonces, esa es la estructura general de un proyecto en Java. No sé si ustedes se fijaron. ¿Qué fue lo que hice? Porque yo no escribí todo esto. No lo escribí. Sino que lo que hice fue poner la primera letra P de public, S de static,
V de void, M de main. Eso fue lo que hice. O sea, puse public, static, void, main. Y después le di la tecla tabular y automáticamente lo crea. Ahorita yo no lo voy a hacer porque ya lo creé. Y de esa forma me evito escribirlo todo completo. ¿Alguna consulta hasta acá? Donde tiene lo de string con las llaves, ¿qué significa? Acá son los componentes del encabezado de una función. Lo de aquí son parámetros. Esto se llama parámetros, pero eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando empecemos el tema de funciones y procedimientos. Bien, si no hay más consultas, entonces pasemos o reanudemos el tema de los tipos de datos. Bien, habíamos hablado en la clase pasada de la clasificación de los datos primitivos y no primitivos. Habíamos dicho que los datos primitivos se caracterizan porque solo pueden almacenar un valor a la vez. Si quiero almacenar un nuevo valor, el que estaba anteriormente se elimina para dar paso al nuevo valor. En cambio, los tipos de datos no primitivos se caracterizan porque pueden almacenar varios valores al mismo tiempo. Un ejemplo clásico de estos son los vectores y las matrices, o sea, que son las listas de datos. Una lista de datos significa que yo puedo almacenar varios datos en una misma variable definida como no primitiva, con un tipo de dato no primitivo. Esa es la clasificación en cuanto a la estructura de los mismos. Pero ahora, la clasificación en cuanto al tipo de dato que una variable puede almacenar, la vamos a ver ahorita. Empecemos por los primitivos que están acá. Los primitivos, bien, los vamos a clasificar en Boolean y en numéricos. Y después vamos a ver los no primitivos. Bien, dentro de los primitivos, el Boolean, lo que está en azul es el tipo de dato, es el nombre del tipo de dato en Java. Entonces, los Boolean son aquel tipo de dato lógico que solo puede almacenar uno de dos posibles valores, o es verdadero o es falso. Ahora, los numéricos. En los numéricos tenemos clasificados los que son flotantes, los que conocemos como de tipo real, que tienen componente decimal. Después tenemos los enteros, ¿verdad? Los tipos de datos numéricos que carecen de componente decimal, y tenemos los datos de tipo carácter. Ya les voy a explicar por qué lo toma como un dato numérico si lo está clasificando como un carácter. Veamos acá, los flotantes. Dentro de los datos de tipo flotante tenemos dos, el float y el double. O sea que yo puedo definir una variable numérica en la cual yo necesite trabajar con números que tienen componente decimal. Esa variable yo la puedo definir ya sea como float o ya sea como double. La diferencia entre una u otra radica en el espacio de memoria que cada tipo de dato necesita o se le asigna al momento de crear la variable. Siendo float la que requiere menor cantidad de espacio en memoria, y double la que requiere mayor cantidad de espacio en memoria. Después tenemos los numéricos enteros. Y aquí tenemos 4 clasificaciones de números enteros. Los tipos de datos enteros son byte, short, int y long. ¿Cuál es la diferencia? También el espacio en memoria que se les asigna cuando uno crea una variable de ese tipo. Y vamos,
desde el que ocupa menor cantidad de memoria hasta el que ocupa la mayor cantidad de memoria. Obviamente, entre mayor cantidad de memoria, es más grande el dato que yo puedo almacenar en una variable de ese tipo. Y por último, tenemos los caracteres, que el tipo de datos se llama char. Aquí nosotros lo conocemos al carácter como un dato alfanumérico. ¿Qué significa? Que puede almacenar ya sea una letra o un dígito o un carácter especial, pero es un dato de longitud 1, solo cabe un carácter. Bien, ¿por qué lo toma como numérico? Hay algunas cosas que Java hereda de lo que es el lenguaje en el cual se basa, que es C. Bien, y cuando se programaba con lenguaje C, los datos de tipo carácter los interpretaba como números porque trabajaba con el código ASCII referente a ese carácter en específico. Vaya, un ejemplo. Si yo no tengo la arroba en mi teclado, ¿cómo puedo acceder a ese símbolo? Creo que el valor de la arroba es 64 en la tabla ASCII. Entonces yo pongo Alt 64 y me aparece la arroba. Ese 64 es el valor numérico equivalente al carácter arroba. Así lo manejaba, o sea, así lo representaba internamente C en su compilador. Por eso hereda el clasificar este tipo de datos como un número. Y esos son los datos de tipo primitivo. Ahora, los no primitivos. Licenciada, disculpe, ¿qué puede almacenar el char? Una letra, un dígito o un carácter especial. Gracias, Lick. Ok. Bien, los no primitivos, o sea, los que pueden almacenar varios valores al mismo tiempo. El tipo de dato no primitivo, el primero que tenemos acá es el string. String significa cadena, o sea, una cadena de caracteres. Si nosotros necesitamos almacenar un nombre, una dirección, el nombre de un artículo, etcétera, esa es una secuencia de caracteres. Entonces, para almacenarlo, ocupamos una variable de tipo string. ¿Bien? El siguiente, que ya no es un tipo de datos, sino que es una estructura de almacenamiento o de organización de datos, es el array. ¿Por qué no es un tipo de dato? Bueno, el array significa arreglos. Y los arreglos los clasificamos en, ¿qué? Vectores, arreglos de una dimensión, matrices, arreglo de 2 dimensiones. Y también hay arreglos multidimensionales, pero los que vamos a tocar en la clase son vectores de una dimensión, matrices, 2 dimensiones. No es un tipo de dato por sí, sino que es una estructura. ¿Por qué? Porque yo puedo definir un vector de tipo entero. Pero ese vector de tipo entero es capaz de almacenar varios números enteros al mismo tiempo. Por eso es un dato no primitivo. ¿Bien? El otro que vamos a ver que puede almacenar datos, varios datos, va a ser el archivo de texto. Aquí en los no primitivos hay una gran cantidad de estructuras que nos permiten almacenar varios valores a la vez. Pero nosotros lo vamos a ver lo que son arreglos y lo que son archivos de texto. Ahora, aquí en la siguiente tablita, lo que miramos es la cantidad de memoria que ocupa cualquiera de estos tipos de datos. Bien, al yo asignar una variable y decir va a ser de este tipo de dato, ya reservo un espacio en la memoria. Tenemos en primer lugar los de tipo entero. El byte, el short, el int y el long. Los primeros 4 son de tipo entero. Entonces habíamos dicho que va desde el que ocupa menor cantidad de memoria. 8 bits ocupa un dato de tipo byte. El short ocupa 16 bits. El int 32 bits y el long ocupa 64 bits. Bien, ¿qué me permite eso? Miren, aquí están los rangos de valores que puede aceptar. Obviamente, a mayor cantidad de memoria, ¿verdad? Mayor capacidad para almacenar números. Por ejemplo, el byte, que solo tiene 8 bits, me permite manejar un rango de valores numéricos que va desde 128 negativo hasta 127 negativo. Entonces es muy limitado.
Miren el siguiente, el short de 16 bits me permite manejar un rango de datos desde 32.768 negativo hasta 32.767 positivo. Más grande el rango, pero todavía muy limitado. El que usamos con mayor frecuencia es el tercero, el INT, que ocupa 32 bits. Entonces aquí ya estamos hablando de miles de millones, que nos permite manejar en un rango de datos. Y el último es el long, el entero largo, que ocupa 64 bits. Aquí ni siquiera ya lo puede representar, sino que indica que lo eleva a una potencia, porque el rango de datos que puede manejar es inmenso, muy grande. Esos son los enteros. En cuanto a los de flotantes o reales, tenemos los dos datos, float y double. El float ocupa 32 bits. ¿Bien? Y aquí está el rango de valores que también lo da en notación exponencial porque es un rango muy grande de valores. El double, bueno, ocupa el doble de memoria que el float, por eso se llama double, 64 bits. Y el rango de valores obviamente va a ser mucho más grande. El char ocupa 16 bits. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el char lo interpreta como un número, porque trabaja con el equivalente de la tabla ASCII, que trabaja con valores numéricos. El boolean es el que menor cantidad de memoria ocupa. Miren que solo ocupa un bit. ¿Por qué? Solo ocupa un bit, ¿verdad? Un 1 o un 0, un bit. O sea, porque es sí o no, verdadero o falso. Y esos son los tipos de datos. No son todos los tipos de datos. Son los tipos de datos básicos que vamos a manejar. Pero ya en el programa que vamos a ver, van a ver que hay otras variantes, pero de estos mismos tipos de datos que tenemos aquí en pantalla ahorita. ¿Alguna consulta? Por el momento no, Lick. Bien. Entonces, vamos a ver, déjenme buscarlo, nuestro primer programa, que lo vamos a ver únicamente con el objetivo de practicar lo que es la definición de variables, cómo le podemos asignar directamente un valor a una variable y practicar algunas instrucciones de entrada-salida. Ese programa ustedes lo tienen en el campus. Entonces ya a partir de hoy ustedes pueden implementarlo, ¿verdad? Ya sabiendo cómo van a crear un proyecto, ya pueden empezar a implementar este programita. Bueno, vamos con la primera línea. Todo esto, muchachos, lo vamos a poner dentro del proyecto que nosotros hemos creado. Ubiquen dónde está el public class. Miren, aquí está mi public class. Y aquí está el public static void main, que son los dos componentes que necesitamos para empezar a programar. Bien, ahora voy a explicar la primera línea que va antes de public class. Esto de acá que inicia con la palabra import. Bueno, nos vemos, es una regla de programación en Java que nosotros importemos librerías que forman parte del compilador de Java. ¿Qué significa esto de importar librerías? Bien, las librerías son componentes del compilador que nos permiten el acceso a ciertas instrucciones. En este caso, yo tengo que importar un componente que me permita el acceso a instrucciones de entrada y salida de datos. O sea, entrada de datos. Si yo quiero decirle al usuario que tiene que ingresar un dato para yo leerlo y guardarlo en una variable, eso es entrada de datos. Salida de datos.
si yo necesito una instrucción para mandar algo a la pantalla y que el usuario pueda ver ese dato o esa información. Entonces, estas instrucciones que yo voy a utilizar en mi programa, las tengo que utilizar, pongámosle, pidiendo permiso al compilador. ¿Y cómo pido permiso? Importando la librería donde están contenidas esas instrucciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esas instrucciones son como pequeños programitas, como pequeños módulos. Y yo únicamente voy a utilizar o voy a invocar el nombre del módulo. Por ejemplo, quiero hacer una entrada de datos. ¿Cómo hago la entrada de datos? Yo no me tengo que preocupar de eso, de programarlo, porque ya existe la instrucción dentro de Java. Yo solo uso la instrucción y cuando se compile y se ejecute el programa, esa instrucción, ¿verdad?, va a ir a buscar su código correspondiente a la librería y se va a ejecutar. Entonces, para poder utilizar esas instrucciones de entrada-salida, la librería que voy a utilizar se llama javax.swing.joptionPane. Ese es el nombre de toda la librería. Entonces, primero pongo la instrucción import, importar una librería, y de ahí pongo el nombre de la librería que quiero importar. Esto lo vamos a hacer siempre. Ustedes después pueden ver que hay otras formas de hacer entrada-salida de datos, ¿verdad?, sin utilizar esta librería. Eso ya va a quedar a criterio de cada quien. Hay unos que utilizan, si ya saben un poquito de Java, una instrucción que se llama scanner. Entonces, si alguien se siente más cómodo de hacer entrada y salida de datos a través de otras instrucciones, perfecto. Para mí la que más me gusta es el JOptionPane. Y también porque de esa forma yo también les enseño y practicamos lo que son los tipos de conversión de datos. Otra cosa que es una regla de sintaxis. Después de cada instrucción, al finalizar cada instrucción, es obligatorio colocar punto y coma. Repito, al finalizar cada instrucción, no es al finalizar cada línea. No es lo mismo instrucción que línea. No, al final de cada instrucción yo pongo punto y coma. Queda menos de un minuto. Salgamos y volvamos a entrar.